Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos se encuentren de maravilla hoy, con mucha energía y listos para algo jugoso, porque hoy tenemos bomba. Sí, amigos míos, como lo escucharon en el título, hoy vamos a sumergirnos en el fascinante y a veces turbulento mundo de las celebridades, el amor y las revelaciones inesperadas. Y por supuesto, el tema central de nuestro vídeo de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque lo que Kerem Bürsin ha dicho recientemente sobre Hande, bueno, digamos que es algo que nadie esperaba. Vamos a desglosar cada detalle, cada rumor, cada pista, y les prometo que al final de este vídeo, tendrán una visión mucho más clara de lo que realmente está pasando entre estos dos ídolos turcos. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje lleno de drama, secretos y por supuesto, mucho amor y desamor. Pero antes de empezar, y como siempre, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí, o si simplemente disfrutan del contenido y no están suscritos, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguna de las últimas noticias, chismes y análisis del mundo del entretenimiento. Además, me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido increíble como este. Así que suscríbanse ya. Y ahora sí, darle. Para ponerlos en contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, para los que no lo sepan, son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Su fama trasciende fronteras y sus nombres son sinónimo de éxito en la industria del entretenimiento. Ambos han construido carreras sólidas, con una base de fans leales que los siguen a cada paso. Y aunque el mundo los conocía individualmente, fue su unión la que los catapultó a un nuevo nivel de reconocimiento global. Trabajaron juntos en la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkap en turco, que conquistó corazones en todo el mundo. La serie, con su premisa romántica y personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno, atrayendo a millones de espectadores en Turquía y en numerosos países. La química entre ellos fue tan explosiva en la pantalla que inevitablemente, los rumores de romance en la vida real comenzaron a circular. Los fanáticos, fascinados por la conexión que irradiaban, anhelaban que su amor traspasara la ficción. Y para deleite de los fans, esos rumores resultaron ser ciertos. Durante un tiempo fueron la pareja más querida, la pareja de ensueño, la pareja que todos queríamos que durara para siempre. Su relación se convirtió en el centro de atención, con los medios de comunicación y los fanáticos siguiendo cada uno de sus movimientos, celebrando cada gesto de afecto y especulando sobre el futuro de su amor. Pero como suele suceder en Hollywood y en el mundo de las celebridades, el romance no siempre es eterno. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a los fans con el corazón roto. La noticia, inesperada y dolorosa para muchos, generó un torbellino de especulaciones y preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? ¿Había algo o alguien más involucrado? Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, tristeza y desconcierto. Y aunque ambos han continuado con sus carreras, el interés en su relación, en lo que pasó, en si hay alguna posibilidad de reconciliación, nunca ha disminuido. De hecho, cada vez parece haber más curiosidad. La separación, lejos de extinguir la fascinación por ellos, la intensificó. El misterio que rodeaba su ruptura alimentó la curiosidad de los fanáticos y los medios de comunicación, quienes han continuado analizando cada declaración, cada publicación y cada aparición pública en busca de pistas. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto hoy? Porque Kerem Bürsin, en una entrevista reciente y contra todo pronóstico, reveló cosas sorprendentes sobre Hande. Detalles que hasta ahora se habían mantenido en secreto, o que al menos, no se habían comentado con tanta franqueza. Y créanme, son revelaciones que cambian la forma en que vemos su relación y, por extensión, la forma en que vemos a ambos actores. La entrevista, realizada en un ambiente íntimo y desprovisto de la usual formalidad, permitió a Kerem abrir su corazón y hablar con honestidad sobre su experiencia. Las palabras que pronunció, lejos de ser simples declaraciones, fueron un reflejo de su madurez, su introspección y su respeto por Hande. En primer lugar, Kerem habló abiertamente sobre la presión mediática que sufrieron durante su relación. Dijo que la atención constante de los paparazzi, los rumores constantes y la especulación de los medios de comunicación, hicieron que mantener una relación fuera muy difícil. Imagínense cada paso que daban, cada salida, cada foto,
todo era analizado, criticado y a veces incluso inventado. La constante vigilancia, la intromisión en su vida privada y la distorsión de la realidad crearon un ambiente de estrés y ansiedad. Kerem describió cómo las cámaras se convertían en un compañero constante, limitando su libertad y afectando su capacidad para vivir una vida normal. La invasión de su privacidad, la exposición a juicios y opiniones no solicitadas, y la sensación de estar siempre bajo escrutinio, contribuyeron a la fragilidad de su relación. Según Kerem, creó una atmósfera muy tensa y poco propicia para el desarrollo de una relación sana. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Kerem no solo habló de la presión, sino que también admitió que en ocasiones, la relación se volvió tóxica. Sí, lo escucharon bien. Tóxica. Y es que es importante decir que Kerem no profundizó en los detalles de qué era lo que hacía tóxica la relación, pero con el contexto que nos da podemos deducir que probablemente el nivel de estrés era inmenso. La palabra tóxico es poderosa, y su uso en este contexto sugiere una dinámica compleja y dañina. Sin entrar en detalles específicos, Kerem insinuó que la relación se vio afectada por comportamientos y patrones que, lejos de fortalecerla, la debilitaron. El estrés constante, la falta de privacidad, las expectativas del público y la presión de los medios, todo contribuyó a crear un ambiente insano. Kerem, al usar la palabra tóxico, no solo reconoció las dificultades que enfrentaron, sino que también mostró una autocrítica y una honestidad que es poco común en el mundo del espectáculo. Su admisión no solo revela la complejidad de su relación, sino también su capacidad para reconocer sus propios errores y asumir la responsabilidad de sus acciones. Por supuesto, el tema de la confianza también fue tocado. Kerem insinuó que hubo problemas de confianza y que esto, inevitablemente, afectó la dinámica de la pareja. Es fácil imaginar que con la cantidad de rumores y especulaciones que circulaban, la confianza entre ellos se vio seriamente afectada. La desconfianza, como una sombra persistente, socava las bases de cualquier relación. Las sospechas, los celos y la falta de transparencia erosionan la conexión emocional y dificultan la comunicación. Es comprensible, ¿no creen? Cuando constantemente se cuestionan tus intenciones, cuando se duda de tu fidelidad, cuando se especula sobre terceros, es natural que la confianza se erosione. Los rumores, la especulación y la falta de privacidad pueden generar desconfianza, lo que a su vez dificulta mantener una relación sana y duradera. Kerem, al reconocer los problemas de confianza, no solo expuso una de las principales causas de su separación, sino que también demostró la importancia de la honestidad y la transparencia en cualquier relación. Pero la revelación más sorprendente de Kerem, y creo que la que más conmocionó a los fans, fue su declaración sobre Hande. Kerem, con una honestidad brutal, dijo que Hande es una persona increíble, talentosa y con un gran corazón. Su voz, al pronunciar esas palabras, resonó con sinceridad y admiración. Sin embargo, y aquí viene el gran pero, añadió que no eran compatibles. Que aunque se querían, sus personalidades, sus expectativas de la vida y sus ambiciones no encajaban a largo plazo. La compatibilidad en el contexto de una relación va más allá de la atracción física y la conexión emocional. Implica compartir valores, metas y visiones del futuro. Significa encontrar un equilibrio entre las necesidades individuales y las aspiraciones comunes. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso. ¿Por qué? ¿Qué significa realmente no compatibles? ¿Significa que eran polos opuestos? ¿Significa que tenían diferentes prioridades? ¿Significa que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Kerem no dio una respuesta definitiva, pero sí dejó claro que a pesar del amor que sentían, la relación estaba destinada a fracasar. La incompatibilidad, aunque a veces dolorosa de reconocer, es una realidad que afecta a muchas relaciones. No implica necesariamente falta de amor, sino una falta de armonía en aspectos fundamentales de la vida. Kerem, al afirmar que no eran compatibles, no solo reveló la razón principal de su separación, sino que también demostró una madurez y una capacidad para aceptar la realidad. Su declaración, lejos de ser un reproche, fue una afirmación de su individualidad y de la importancia de encontrar a alguien con quien compartir un futuro común. Otro aspecto que Kerem abordó fue el tema de la fama y cómo ésta puede afectar las relaciones. Dijo que la fama a menudo distorsiona la realidad, que crea una burbuja en la que es difícil mantener los pies en la tierra. La fama, con su brillo y glamour, puede ser una fuerza seductora y, al mismo tiempo, destructiva. La constante atención,
los elogios incesantes y la adulación pueden distorsionar la percepción de uno mismo y de los demás. La burbuja de la fama, como una prisión dorada, aísla a las personas de la realidad y les dificulta establecer relaciones auténticas y duraderas. ¿Y qué? En ocasiones es difícil distinguir las verdaderas intenciones de las personas. Es decir, que cuando eres famoso es difícil saber quién te quiere por ti y quién está interesado en la fama. Kerem, al hablar sobre la fama, no solo expuso los desafíos que enfrentan las celebridades, sino también su capacidad para mantener la objetividad y la perspectiva. Su declaración, lejos de ser una queja, fue un llamado a la reflexión sobre los efectos de la fama y la importancia de la autenticidad en las relaciones. Kerem también mencionó el impacto que la separación tuvo en su carrera. Dijo que aunque la separación fue dolorosa, también le permitió crecer como persona y como actor. Que a través de la experiencia aprendió mucho sobre sí mismo, sobre sus relaciones y sobre cómo lidiar con la presión mediática. El dolor de la separación, aunque difícil de soportar, puede ser una oportunidad para el crecimiento personal. El proceso de duelo con sus altibajos emocionales puede llevar a una mayor autocomprensión, una mayor resiliencia y una mayor empatía. Kerem, al reconocer el impacto de la separación en su desarrollo personal, demostró su capacidad para transformar el sufrimiento en aprendizaje. Su experiencia, lejos de ser un obstáculo, se convirtió en una fuente de fortaleza y crecimiento. Y aquí es donde la cosa toma un giro aún más interesante. Kerem, de alguna manera, dejó entrever que a pesar de todo, guarda un gran cariño y respeto por Hande. Que aunque las cosas no funcionaron, siempre la recordará con cariño. Que en el fondo la quiere y le desea lo mejor. El cariño y el respeto, incluso después de una separación, son un testimonio de madurez y de la capacidad de perdonar y olvidar. La capacidad de mantener una actitud positiva hacia una expareja, a pesar de las dificultades, demuestra una gran fortaleza emocional. Y es que no sé ustedes, pero creo que hay algo muy valioso en la capacidad de una persona para hablar de su expareja con respeto y cariño, a pesar de las dificultades que hayan podido surgir. Kerem, al expresar su cariño y respeto por Hande, no solo demostró su madurez, sino también su capacidad para mantener una relación positiva con su pasado. Por supuesto, no podemos olvidar las preguntas sobre un posible reencuentro. ¿Hay alguna posibilidad de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Kerem fue evasivo en este tema. Dijo que el futuro es incierto, que nunca se sabe lo que puede pasar. Que en la vida, todo es posible. La incertidumbre como una constante en la vida, nos recuerda que el futuro no está escrito. Las relaciones con sus complejidades y contradicciones, pueden tomar caminos inesperados. La evasividad de Kerem, lejos de ser una negativa, fue una aceptación de la incertidumbre y una afirmación de la libertad de elección. Pero también dejó claro que en este momento, no hay ninguna posibilidad de que eso suceda. Y para finalizar, Kerem quiso dejar claro que aunque la relación terminó, ambos han seguido adelante con sus vidas. Que ahora cada uno está centrado en sus propias carreras y en su propio bienestar. Que aunque ya no estén juntos, se respetan y se desean lo mejor mutuamente. La vida con su flujo constante nos invita a seguir adelante, a aprender de nuestras experiencias y a construir un futuro. El respeto mutuo, incluso después de una separación, es un testimonio de madurez y de la capacidad de perdonar y olvidar. Y honestamente creo que es una forma muy madura y respetuosa de hablar de una relación pasada. Kerem, al afirmar que ambos han seguido adelante, demostró su capacidad para cerrar un capítulo y abrir uno nuevo. Ahora bien, ¿podemos sacar en conclusión de todas estas revelaciones? En primer lugar, que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. Que la fama, la presión mediática y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. En segundo lugar, que Kerem y Hande son personas de carne y hueso con sentimientos, emociones y problemas como cualquier otra persona. La vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza. En tercer lugar, que a pesar de todo, el amor puede existir, incluso cuando la relación llega a su fin. El amor con sus múltiples facetas, puede dejar una huella imborrable, incluso en medio del dolor. Y finalmente que la honestidad y la madurez son esenciales para superar las adversidades y construir un futuro. La honestidad como un faro en la oscuridad, nos guía hacia la verdad y la autenticidad. Así que amigos, esas son las revelaciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. ¿Qué les parecieron? ¿Les sorprendieron? ¿Qué opinan sobre todo esto?
Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me divertí muchísimo investigando, analizando y compartiendo esta información con ustedes. Gracias a todos por ver. Antes de irme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. También no olviden dejar sus me gusta y compartir este vídeo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que esta comunidad siga creciendo. Y por supuesto, dejen sus comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que ya saben, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.